¿Qué tal? Yo soy Nico, soy biólogo molecular y la idea de este video es responder tres preguntas. La primera es, ¿qué es un virus? La segunda es, ¿qué pasa ante una infección viral? Y la tercera es, ¿cómo detectamos si hubo o si hay una infección por coronavirus? Entonces, ¿qué es un virus? Antes de hablar de cómo se detecta el coronavirus, hablemos un poco de qué es un virus. Acá tenemos un esquema, como los que vemos en la tele, de un virus en el que se ven las proteínas y demás componentes estructurales y dentro el material genético. Este material genético tiene la información necesaria para construir los componentes que forman la estructura del virus. Por otro lado, acá tenemos un humano que, como sabemos de la escuela, están hechos de células. Entonces, si hacemos zoom, vemos una célula humana y vemos que dentro del núcleo, esta estructura, también hay material genético. Este material genético es propio del humano y tiene la información necesaria para formar la estructura y cumplir las funciones que cumple un ser humano. Hemos escuchado muchas veces que los virus no están vivos. Las células, por supuesto, están vivas, estamos vivos y estamos hechos de células, y los virus no. Pero, ¿qué quiere decir que los virus no estén vivos? Bueno, en realidad lo que hay que decir primero es qué quiere decir que algo esté vivo. Para que algo esté vivo tiene que cumplir dos funciones básicas. La primera es el metabolismo, quiere decir, en este caso, la célula ingresa materia prima y salen desechos. Esta materia prima es utilizada para construir la estructura y para obtener energía para el correcto funcionamiento de esta célula. Si lo pensamos como una ciudad, una célula va a estar compuesta por un montón de fábricas, comercios y trabajadores que reciben esta materia prima, la procesan, la transforman en estructuras nuevas y la aprovechan como energía y liberan los desechos. El otro requisito fundamental para que algo esté vivo es que se reproduzca. Las células, como hemos visto también en la escuela, se reproducen, es decir, pueden dar lugar a dos células hijas idénticas a la célula original. Mientras estas cosas son ciertas para las células, es decir, tienen metabolismo y se reproducen, no lo son para los virus. Los virus no pueden replicarse por sí mismos y para obtenerse copias virales nuevas es necesario que infecten una célula, introduzcan su material genético y utilicen la maquinaria de esa célula, es decir, las fábricas, los trabajadores y los comercios, para producir virus nuevos. De esta forma, las células infectadas se transforman en productoras de virus y eso va en detrimento del uso de los recursos para la vida normal de la célula. ¿Qué pasa ante una infección viral? Cuando un humano es infectado por el virus se transforma en una máquina productora de virus y enferma. Nuestro sistema inmune da batalla a esta infección en un proceso que demora aproximadamente 7 días y que consiste en la generación de anticuerpos, que son proteínas que se unen al virus y lo neutralizan. De esta forma, nuestro cuerpo puede neutralizar el efecto del virus y curarnos. Por supuesto, no siempre el sistema inmune es exitoso y a veces hay casos que se complican y pueden incluso llegar a ser fatales. En general, luego de una infección, nuestro cuerpo desarrolla una memoria, es decir, estos anticuerpos que se fabrican persisten durante meses o incluso años. Sin embargo, hoy en día no está claro que el coronavirus genere memoria. Lo que se busca entonces es generar una vacuna que entrene a nuestro sistema inmune, que genere anticuerpos que se mantengan durante el tiempo y que nos permita, ante una infección viral, estar mejor preparados. Entonces, ¿cómo detectamos si un paciente tiene o tuvo coronavirus? Lo que hablamos hasta recién nos permite plantear tres escenarios. En un paciente recién infectado podemos detectar partículas virales y no detectamos anticuerpos. Luego de unos días de infección, tanto las partículas virales como los anticuerpos pueden ser detectados en la muestra de un paciente. Y, por último, si el paciente desarrolla memoria, una vez que se resuelva la infección y ya no se encuentre el virus, podemos seguir detectando anticuerpos. Existen técnicas que nos permiten medir tanto la presencia de virus como la presencia de anticuerpos. Veamos entonces cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Habíamos dicho que el virus tiene su propio material genético, que lo habíamos representado en rojo. En el laboratorio tenemos técnicas que nos permiten detectar específicamente la presencia o ausencia de material genético del virus en una muestra de un paciente. Esa técnica es la técnica que se llama PCR, la habrán escuchado en los medios de comunicación, y es una técnica muy eficiente, muy precisa, pero que lleva mucho tiempo y además es muy cara. De hecho, procesar una única muestra nos puede llevar más o menos 4 horas. Si hacemos muchas muestras en paralelo, el tiempo se usa más eficientemente, pero igual sigue siendo una técnica que demanda mucho tiempo. ¿Qué información nos da la PCR? Nos informa si en la muestra de un dado paciente hay o no presencia del virus.
La PCR nos informa entonces presencia o ausencia del virus en una dada muestra y es la técnica que se utiliza en todos los casos sospechosos. Es la técnica de hecho que se viene utilizando desde que empezó la pandemia acá en la Argentina. El otro test con el que contamos hoy en día es el denominado test rápido. Es un test que se hace en cuestión de minutos, que es relativamente barato y que lo que detecta es la presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus en una muestra de un dado paciente. Anticuerpos como los anticuerpos de los que hablamos acá. El test rápido tiene algunas limitaciones. La primera es que un paciente recién infectado y que ya produce partículas virales con las cuales puede contagiar a otros, no produce anticuerpos. Entonces, si le hacemos un test rápido, este paciente nos daría un resultado negativo. Por otro lado, como no siempre se desarrolla memoria inmune, un paciente que tuvo coronavirus y que se curó, no necesariamente va a dar positivo en un test rápido. Por supuesto, un test rápido no tiene mucho sentido en un paciente que presenta síntomas y si el paciente presenta síntomas es necesario hacer un test de PCR para saber o no si está infectado con el nuevo coronavirus. El test rápido, en cambio, lo que nos da es una idea de cómo está de inmunidad contra el virus una dada población. La pregunta que se desprende de esto es, si los test rápidos son rápidos y son baratos, ¿por qué no hacerlos masivamente? Bueno, si los hacemos masivamente y queremos cubrir a toda la población, dejarían de ser baratos. Además, las personas pueden no estar infectadas ahora y sí estarlo dentro de una semana, con lo cual habría que hacerlos periódicamente. Y en tercer lugar, el coronavirus todavía no está tan esparcido en nuestra sociedad como para, buscando entre una población aleatoriamente, encontrar casos positivos. Gracias por haber visto el video, espero que haya sido esclarecedor y acordate, quédate en casa.